¿no? El primero, inocuidad alimentaria, es mucho más amplio que el segundo. Y para ello, ¿no? El temario que ya les han comentado es el que se va a desarrollar. Vamos a hablar en primera instancia de la inocuidad alimentaria, las generalidades sobre este esquema de producción y de consumo. Después vamos a ver lo relacionado a los sistemas HACCP, que es el procedimiento básico, principal, que nos permite garantizar esta inocuidad alimentaria. Después vamos a ver la gestión de puntos críticos, que es un resultado de la implementación de estos sistemas HACCP. Luego vamos a hablar sobre la documentación y monitoreo, que es fundamental para estos sistemas de inocuidad alimentaria, igualmente para el HACCP. Y después ya vamos a abordar lo que es la producción orgánica, ¿no? Las características de estas, finalmente la certificación orgánica, que viene a ser digamos, la emisión de una garantía, de un testimonio de garantía brindada por una entidad autorizada y que lo hace en función a una verificación documentaria y real, ¿no? Real, mejor dicho, no del cumplimiento de una serie de parámetros que van a ser concordados y también van a ser requeridos por los diferentes participantes o los diferentes interesados en esta verificación, en esta certificación, en este caso orgánica. Cuando nosotros hablamos de inocuidad alimentaria, ¿no? Estamos hablando principalmente de un conjunto importante de alimentos que no van a causar daño al consumidor. ¿Ya? Cuando el consumidor los ingiera previa preparación directa o en otro tipo de preparado, ¿no? Al horno, en guisos, al vapor o lo que fuese. Pero acá es importante mencionar que esta inocuidad alimentaria no necesariamente involucra probabilidad. En otras palabras, la inocuidad alimentaria no va a exigir que este alimento esté totalmente exento de algún tipo de elemento o de constituyente que pueda generar o que tenga cierto efecto negativo o adverso sobre el consumidor, ¿no? Más o menos se traslada el criterio de plaga que se maneja o que se manejaba ya por los años 70 o que se empieza a manejar allá por los años 70 en cultivos, ¿no? En cultivos se considera a una plaga no al agente biológico que genera afectación a una plantación, sino a la población de ellos, ¿no? Es decir, si la población de un insecto, de un patógeno, se incrementa y sobrepasa un determinado rango, ahí recién se entendía que era una plaga. Este concepto se define más o menos entre la década del 60, ¿no? Casi a finales del 60 y de principios del 70 del siglo pasado. Y de ahí más adelante, por la década de los 80, entre finales de los 70 y principios de los 80, se traslada también este mismo concepto a lo que es la inocuidad alimentaria. Entonces, la inocuidad alimentaria no va a ser necesariamente que el alimento esté totalmente exento de cualquier tipo de agente o de elemento que pueda tener un efecto adverso sobre la salud del consumidor.
sino que este elemento, en caso de que exista, tiene que estar por debajo de ciertos parámetros o de ciertos rangos, perdón. Y estos rangos sí pueden ser bastante exigentes, ¿no? Es decir, puede ser que acepten una población inferior a la, qué sé yo, a la millonésima parte de peso, de volumen de un mililitro de agua, por ejemplo. Pero va a haber siempre un límite o una línea de referencia que es la que va a determinar esta calidad o este cumplimiento, en este caso, de la inocuidad. Lo otro que debemos tener nosotros en cuenta es que cuando se habla de inocuidad alimentaria, se habla de un sistema de acciones que se tienen que realizar. No va a ser solamente unas acciones, sino son sistemas de acciones. Es decir, hay grupos de acciones que van a estar orientados a cumplir determinados instrumentos, que pueden ser planes, ¿no? Puede ser un plan HACCP, puede ser un plan de muestreo, un plan de saneamiento. Pueden ser programas de buenas prácticas, ¿no? De producción o de manufactura. Pueden ser también buenas prácticas de gestión. Actualmente se considera ya que la gestión de la inocuidad está involucrada o se considera que esta también se va a desarrollar a través de la gestión de alta calidad, ¿no? Es decir, que se va a buscar incorporar dentro de estos procesos a los terceros vinculados, ¿no? Donde están los proveedores, tanto de bienes como de servicios, a los mismos consumidores, a operadores logísticos y demás. Todos ellos también van a ser parte de la implementación del sistema de inocuidad, porque la inocuidad no va a estar circunscrita únicamente a la garantía de salubridad, de sanidad del productor, ¿no? O del que está generando el producto, sino de todos los demás que directa o indirectamente tienen alguna acción sobre este producto. No tendría mucho sentido hablar de inocuidad alimentaria, ¿no? Si el productor desarrolla su producto cumpliendo una serie de estándares y de parámetros, ¿no? Pero que estos estándares o parámetros son totalmente abandonados ya en los procesos de generación de valor agregado, de transformación, en harinas, en mermeladas, en jugos, en néctar, en derivados cárnicos, lo que fuese. Porque ahí se estaría rompiendo ya, ¿no? Lo que viene a ser este sistema de inocuidad. Tampoco tendría sentido, ¿no? Que todos los agentes de productores involucrados con la generación del producto final que va a llegar al consumidor puedan implementar una serie de estrategias, una serie de procesos, de protocolos para garantizar la inocuidad si el adquiriente no lo va a manipular apropiadamente, ¿no? Y ahí es donde ya empiezan a considerarse diferentes formas de gestión de los productos, que están orientados principalmente en un enfoque preventivo. Es decir, que no se va a esperar que el siguiente agente del proceso de producción o de la cadena, ¿no? de gestión, la cadena de producción, la cadena de valor, tenga ciertas consideraciones, ¿no? Sino nosotros, ¿no? El que está antes de ese punto, tiene que generar un sistema de entrega que garantice que a pesar de las desatenciones de este último elemento o del elemento siguiente, el producto todavía mantenga los parámetros o los márgenes de inocuidad.
Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, en lo que es la comercialización, por ejemplo, de huevos, ¿no? En los mercados te los venden así nada más en en esos paquetitos tipo papel, sí, pues tipo papel, ¿no? Donde tú por ver fuera ves el huevito y todavía lo puedes tocar y etcétera, ¿no? Pero en los supermercados ya no viene así. Viene con empaques que están totalmente cerrados o incluso en algunos casos todavía están cubiertos con un empaque plástico, ¿no? Una bolsa. ¿Esto por qué? Porque se entiende que en ese punto, en ese esquema de comercialización, ¿no? De estos supermercados, se tiene que garantizar de una mejor forma la inocuidad y no se va a comercializar, pues, digamos, a granel, ¿no? Y decir, bueno, yo hasta acá yo me hice responsable, los huevitos eran inocuos, ya, pues, culpa del comprador que no se lavó la mano, que entró al servicio higiénico y con esa mano agarró el huevito y la preparó, lo trasladó hasta su carro, en su carro su perrito había estado sentado, ahí lo puso el huevito, y por eso es que al final él se contagió, ¿no? Sino que va a tener una serie de acciones de carácter proactivo y preventivo que va a tomar este eslabón previo. Entonces el supermercado lo empaca en esta forma, de modo tal que si el comprador es descuidado, ¿no? O incluso asumiendo que es una persona antihigiénica, porque ese es el esquema con el que se trabaja en sí, este no va a contaminarlo, ¿no? Y si lo contamina, ya va a ser en el proceso final de preparación del alimento, ¿no? Buscando garantizar, pues, la inocuidad del producto en el mayor periodo de tiempo posible. Es bajo esos parámetros que cuando hablamos de inocuidad alimentaria, en la práctica vamos a hablar de un sistema de gestión de la inocuidad que va a abarcar a cada uno de los integrantes o a cada uno de los que van a estar vinculados directa e indirectamente con el producto. Y cada uno de ellos va a considerar este mismo esquema, estos elementos de este mismo sistema. Es decir, cada uno de ellos tiene que implementar su plan HACCP, su plan de saneamiento, sus planes de muestreos, sus planes de buenas prácticas, sus registros y monitoreos. Eso es determinante porque, como ustedes verán, los registros no se circunscriben a uno solo de estos planes, ¿no? El registro no está solamente vinculado al HACCP, ni tampoco es exclusivo de los planes de saneamiento, ni tampoco de las buenas prácticas, sino que es un tema transversal a todos ellos. ¿Por qué? Porque el registro es el que va a dar testimonio, ¿no? O va a generar la ubicación de las evidencias de que lo que se ha dicho se ha hecho. Si se indicaba que se tenían que lavar 20 veces la mano, en el registro debería de constar esa cantidad de veces que se han lavado la mano. Si indicaba que se tenían que cortar el cabello cada 5 días, en el registro tendría que constar lo mismo. El registro es el testimonio de cumplimiento de todo lo que se ha implementado en los planes y en los programas. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el HACCP. El HACCP también es un sistema en sí mismo y al mismo tiempo forma parte de otros sistemas. La característica de los enfoques sistémicos, ¿no? Cada uno pertenece y corresponde a un sistema y al mismo tiempo, ¿no? Es un propio sistema en sí mismo. Estos sistemas HACCP, ¿no? Que en español se entiende como análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Hazard Analysis of Critical Control Points. Nace pues allá en la década de más o menos entre los 50 y 60, ¿no? Cuando se establece estos programas espaciales, ¿no? Y la NASA busca llevar una persona al espacio. Ya se había iniciado la conquista del espacio, la guerra por la conquista del espacio con la entonces existente aún Unión Soviética, ¿no? Y
se buscaba pues que el proceso de traslado de personas al espacio y luego a la Luna no esté exento de cualquier posible suceso. Y ahí es donde en Estados Unidos se establece este análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Se busca identificar en cada proceso los puntos, los peligros y cuáles son los puntos críticos que generan ese peligro y anteponerse a ellos, ¿no? Porque se entiende pues que una vez que el hombre esté volando ahí, ¿no? En el cohete o esté ya en el espacio o peor aún que esté en la luna, si uno de estos peligros se sucediese, no habría forma de apoyarlos, ¿no? Lo único que se tendría que hacer es, bueno, encargarlos al divino hacedor y desearles la mejor de las suertes y un eterno y feliz descanso. Porque no había forma, pues, de poder acceder a ellos, ¿no? Incluso, aun cuando tuviesen alguna otra nave espacial, hasta que ésta se prepare, se lance, llegue hasta allá, simplemente ya la situación habría devenido en un resultado fatal. Entonces, considerando esas particularidades y ese nivel de precisión del funcionamiento de cada uno de los subprocesos y de los procesos que se tenía que conducir, es que se genera este esquema. Posteriormente ya esto va a ir siendo trasladado hacia lo que son los sistemas alimentarios, ¿no? Se va a tener como primer elemento ya allá por fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, la globalización alimentaria, ¿no? El resultado de los avances tecnológicos de aquel entonces es en el desarrollo de los vehículos de comunicación, estamos hablando básicamente de los aviones y de los barcos, de los buques que trasladaban alimentos y otros materiales, ¿no? Empieza a haber un traslado más intensivo de alimentos entre diferentes partes del globo, ¿no? Anterior a esto todavía existía ciertas limitaciones, ¿no? No necesariamente se tenía acceso a todos los productos. Eso es como, ahorita eso es como hablar pues de la prehistoria, ¿no? Ahora ya tenemos pues una serie de alimentos de países muy exóticos, ¿no? Al alcance de nuestra mano y también nosotros ponemos al alcance de la mano de otros consumidores nuestros productos exóticos. Y esta globalización alimentaria cambia también la actitud que se tiene hacia el mercado, ¿no? En primer lugar, quien va a cambiar son los consumidores, porque ya cuando se empieza a globalizar la alimentación, nos damos cuenta que en otros sectores del planeta existen alimentos que pueden estar siendo producidos bajo condiciones no determinadas, que a su vez van a traer una serie de elementos que pueden generar problemas en primera instancia a la salud de los consumidores. Entonces ahí es donde se empieza ya a generar esta necesidad de la obligatoriedad de la implementación de algún tipo de sistema de control. Antes de eso ya se tenía un cierto criterio o una cierta necesidad de estos controles, principalmente derivado del abuso de los agroquímicos en los procesos de producción agrícola y pecuaria, ¿no? Que había ido ya generando una serie de afectaciones a la salud de los consumidores y estos habían empezado a notar ello y a demandar que las entidades o las instituciones de control, de gobierno de control, ¿no? Adopten medidas que los salvaguarden. Esto obviamente se inicia en países nórdicos, ¿no? No se inicia pues en nuestro país. Nosotros no teníamos todavía
digamos, esa precaución de considerar estas posibilidades. Y se va implementando de esa forma la necesidad de encontrar un esquema que nos garantice